Gloria a Dios. Un saludo a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de las redes sociales, en esta oportunidad el Facebook. Digo en esta oportunidad porque mañana quizás qué otras tecnologías y métodos saldrá. Gloria a Dios. Así que usamos el día de hoy el Facebook, el WhatsApp, todo esto para predicar la palabra de Dios. Dice claramente el Señor en su palabra. Amén, que será predicado este evangelio a toda criatura, entonces vendrá el fin. Todos tienen que conocer la palabra de Dios y es increíble que en nuestro país hayan más celulares que habitantes. Se dice que por cada habitante hay como 2, 3 celulares. Imagínense, hermanos, lo conectado que estamos el día de hoy. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Gloria a Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, tu bendición en este día, que tu palabra, oh Dios amado, traiga consuelo, esperanza, edificación, Señor, limpieza de corazón, oh Dios, a cada vida, Señor. Alimenta, Padre. Tú dices bien claro en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Alimenta los corazones, Señor, el alma, el espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, trayendo a cada vida tu presencia. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Una vez más saludamos a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. A causa de la tecnología, solamente el Señor sabe hasta dónde podemos llegar. Gloria a Dios. Y si esta reflexión de esta mañana es de edificación a su vida, pues denos un like, ¿no? Eso también nos ayuda. Y también comparte el mensaje, pues ahora queda ahí, por la gracia de Dios, el mensaje allí en las nubes, como se dice, ¿no? Gloria a Dios, y envíes de los amigos, parientes, hermanos, para que puedan ser también ellos edificados en la palabra de Dios. Pues el tema del día de hoy es las bienaventuranzas. Gloria a Dios, un tema muy importante que a veces poco se toca, pero es necesario tocarlo porque es lo que nos refleja el carácter del cristiano. El Sermón del Monte, desafió el orgullo de los líderes religiosos, legalistas de ese entonces. Recordemos que el Señor Jesús era un personaje, pues, que atraía gran cantidad de multitudes y que siempre, a lo largo de la historia, toda persona, todo líder que atrae multitudes,
se convierte en un personaje de investigación controversial, tanto por sus enemigos como por sus amigos, y comienzan a escudriñarle y a investigarle toda su vida para ver qué es lo que pueden aprovechar de él en alguna situación especial, ¿no? Gloria a Dios. Eso siempre ha sido así y seguirá siendo así a lo largo de la historia, pues siempre que alguna persona se convierte en influencia para atraer multitudes, se convierte también en un posible enemigo o amigo o aliado de aquellos que anhelan también captar las mismas multitudes que aquel personaje trae. Gloria a Dios, siempre ha sido así, tanto en los líderes políticos como en los líderes religiosos, en el mundo entero. Y el Señor Jesucristo no escapó de ese ojo escudriñador, pues siempre estaban allí los, primero, religiosos de aquella época, los fariseos, los saduceos, y también algunos líderes políticos de aquella época siempre estaban allí, detrás de lo que él hacía o decía. Y algunos obviamente se sorprendían con sus enseñanzas. Se dice que en cierta oportunidad los líderes religiosos mandaron que lo capturaran, y los alguaciles que fueron regresaron con las manos vacías porque llegaron impactados y le dijeron a los líderes religiosos: jamás hemos escuchado a hombre hablar de esa manera. Así que las palabras que el Señor habló ciertamente impactaron a las personas de su generación y sigue haciéndolo el día de hoy. Así que en esta oportunidad, pues la bienaventuranza es un hermoso mensaje con el cual el Señor inicia el famoso Sermón del Monte. Si usted lee los primeros capítulos de Mateo, se va a encontrar con la genealogía del Señor, igualmente la visita de los sabios de Oriente, después de su nacimiento, Juan el Bautista, la tentación, y ahí en el capítulo 4, versículo 12, el Señor inicia su ministerio. ¿Amén? Y su primer mensaje fue el versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para luego ya en el capítulo 5, dar un sermón más extenso, gloria a Dios, donde está prácticamente el Señor iniciando su ministerio y de esta manera poniendo las bases de la doctrina cristiana. A ver, nos dice ahí, era un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que como Jesús enseñaban que la obediencia de corazón es más importante que la observancia legalista. Gloria a Dios. A mí es algo impactante en aquella época porque el legalismo era fuerte, tanto en los saduceos como en los fariseos, preocupado más por lo externo que por la transformación y cambio de corazón y de actitudes. Gloria a Jesús. Seguimos a la siguiente diapositiva para ir desarrollando este tema que siempre que uno lo estudia, uno tiene que realmente entender que hay cosas que Dios demanda de nosotros como hijos de Él y que tenemos que ser naturalmente el reflejo de su presencia aquí en la tierra. Ser cristiano no tiene nada que ver con saco y corbata, gloria a Dios, falda larga, cabello largo, todo eso está fuera del mensaje del Señor, o aretes o sin aretes, nada que ver. El Señor no vino trayendo un mensaje de corte y confección, de modelo, gloria a Dios, de prenda de vestir, nada que ver con ese tema. Porque la vestidura tiene que ver con el contexto cultural de cada pueblo, de cada provincia. En un país se prohíbe el pantalón a las mujeres, en otro país la mujer es ropa femenina. El pantalón es algo impresionante. Es algo impresionante ese tema cuando el tema espiritual se comienza a enfocar en lo externo para luego transgiversar todo el mensaje cristiano. El día de hoy hay tantas cosas que se dan en el mundo espiritual, en las iglesias, a través de las redes sociales escuchamos tantas barbaridades, tantas enseñanzas, tanta gente que hace gala de su forma de vestir, porque por ahí a veces me encuentro con imágenes en el Facebook donde ponen a una serie de jovencitas con una vestidura
especial y lo ponen como un modelo para todas las cristianas. Así deben de vestirse todas las cristianas y empiezan a enfocarse de esa forma de que el cristianismo tiene que ver con forma de vestirse. Gloria a Dios. Y eso no es así. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos va a ir refiriendo. El día de hoy, muchas personas están siempre observando a sus vecinos cristianos. Ese es un asunto muy real y el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Aquí, el día de hoy, nosotros podíamos preguntarnos, como aquí tenemos 3 preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este mensaje. Dice, quisiéramos saber qué clase de gente deben ser los cristianos. O sea, ¿cómo debe ser un cristiano? ¿De qué manera debe comportarse un cristiano? ¿Cómo identificar a un verdadero cristiano? Es una pregunta que ahí lo vamos a dejar en el ambiente. Amén. Dice ahí la siguiente. Quisiéramos conocer el carácter que los cristianos deben de tener. Sumamente importante. Y por último, quisiéramos conocer la conducta y el hábito interior de la mente que corresponde al discípulo de Jesús. Gloria a Dios. Aquí Mateo, que tuvo que haber estado presente en este sermón del Señor, nos dice ahí en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Buscó el Señor un lugar propicio, un ambiente donde todos pudieran escucharlo, donde todos pudieran verlo, porque Él no se escondía, y que todos pudieran escuchar su enseñanza. Fue una conferencia que duró todo el día. Posiblemente empezó en la mañana y terminó de repente al día siguiente, porque el apóstol Mateo aquí nos habla, usted lo puede ver allí, capítulo 5, donde empieza el sermón, subiendo al monte se sentó y vinieron a él sus discípulos. Luego, usted pasa por todo el capítulo 5, puede hacerlo allí, vea, vamos a verlo. Luego, vea cuánto dura el capítulo 5, son 48 versículos. Luego el capítulo 6, todo el capítulo 6. Luego el capítulo 7, y vamos ahí al capítulo 7, versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, ahí termina el sermón del monte. La gente se admiraba de su doctrina, de todo lo que había enseñado, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso es sumamente importante, autoridad. Y dice allí Mateo lo que la gente decía, ¿no? Y no como los escribas o fariseos o saduceos de aquella época, los líderes religiosos. Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Gritaba el Señor? ¿Alzaba la voz el Señor para mostrar autoridad? No, obviamente que no. Entonces, las personas, ¿cómo podían entender que el Señor tenía autoridad en relación a lo que Él estaba hablando? Porque era consecuente con lo que decía, obviamente, ¿no? Lo que Él hablaba, lo vivía, lo practicaba, lo enseñaba con su comportamiento, con su proceder, con su forma de actuar para con sus congéneres, ¿no? Para las personas que le rodeaban en aquella época. Bien, así que vamos a ir desarrollando y abriendo su boca les enseñaba. Así que el Señor vino a enseñar la palabra, a enseñar los misterios del reino. Gloria a Dios, una palabra del día de hoy bastante usada, los misterios del reino. Bien, siguiente diapositiva. Seguimos ahí. Y empezamos con la primera bienaventuranza. Y vea cómo empieza el Señor de esta manera. ¿Y qué dice? Bienaventurados los
pobres en espíritu. Bien claro lo dice el Señor, no está hablando de los pobres de bolsillo, ¿no? De los pobres en dólares, euros, los que no tienen un sol en el yape. No está hablando de eso. Está hablando los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? No son los traumados, los acomplejados. No son ellos. No se refiere a esa actitud de complejos, traumas, no. Los pobres en espíritu. Y luego dice allí, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Para ponerle en contexto a qué es lo que aquí el Señor hace referencia, está haciendo referencia al primer pecado mencionado en las Escrituras. ¿Cuál fue el primer pecado que se menciona? ¿A dónde vamos para entender cuál es el primer pecado? Algunos dirían, bueno, el fruto comido por Eva y Adán. No, ese no fue el primer pecado. El primer pecado está mencionado tanto en el profeta Isaías como el profeta Ezequiel. Y habla del querubín, grande y protector, que se rebeló delante de Dios llenándose de orgullo y soberbia, por lo cual fue expulsado de la presencia de Dios. Entonces aquí nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿de quién no es el reino de los cielos? De los que andan en orgullo y soberbia. Gloria a Dios. ¿Vale? Por lo tanto, el primer pecado mencionado en las Escrituras va en contraste con la primera bienaventuranza. Aquí el Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Satanás fue expulsado de la presencia de Dios por llenarse de orgullo. O sea, el primer pecado es el orgullo, y que por cierto, no lo cometió Adán ni Eva. Lo cometió Satanás, para luego obviamente influenciar en la mujer y en el hombre e inyectarle ese espíritu de orgullo cuando le dijo, come este fruto porque no morirás, sino que serás como Dios. Allí estaba inyectando ese tema de querer tener una actitud, amén, de enaltecimiento, donde obviamente quien está en una altura de enaltecimiento es porque no necesita de nadie más. No, yo soy autosuficiente, yo todo lo puedo, yo todo lo sé, yo no necesito de nadie. ¿Amén? A nadie le importa lo que yo hago, yo mismo soy. ¿Se acuerdan de esa expresión? Yo mismo soy, nadie más. No necesito de nadie más. ¿Se acuerdan de aquel gran líder político que cantaba Yo soy el rey? ¿Ah? Gloria a Dios. De ellos no es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Por eso que aquí dice el Señor, felices los pobres en espíritu. Obviamente, aquí podríamos parafrasear este versículo y decir, felices los de humilde corazón. Esa es la humildad. ¿Quiénes son los humildes? Los que reconocen que necesitan de alguien más para hacer lo que entienden que deben de hacer. En cualquier etapa de la vida, en cualquier escenario de la vida. Gloria a Dios, amén. En cualquier escena, en cualquier situación que el hombre se encuentre y entiende que lo que pretende hacer no lo puede hacer solo y que tiene que pedir ayuda para lo que sea, hasta para aprender a manejar una bicicleta. Gloria a Dios. Y entiende que necesita de alguien más y pide la ayuda de la persona porque entiende, no puedo hacerlo sin tu ayuda. No puedo hacerlo sin ti. Necesito que me apoyes, necesito que me ayudes. Gloria a Dios. Aleluya. Esos son los humildes. Los que entienden que necesitan de alguien para llegar al cielo. Aquí dice claramente, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entienden
que ante Dios o para llegar al cielo no se puede llegar a través de la NASA, a través de cometa, a través de avión, a través del entendimiento y orgullo humano, conocimiento humano. Necesitamos, el Señor Jesucristo lo dijo claramente, nadie llega al Padre. Lo cual puede también decirse, nadie llega al cielo si no es por mí. Gloria a Dios. Entonces, para llegar al cielo, necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador, Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Y en este versículo hay algo interesante. El apóstol Pablo nos los hace ver de esta manera, escribiéndole a los filipenses, ¿no? Cuando dice, gloria a Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo, al punto que se dejó escupir el rostro por usted y por mí. A ese punto. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, una profesora que por accidente un alumno no se da cuenta y escupe y le cae en la mano a la profesora. ¡Wow! Lo que noté en la profesora es que si hubiera sido posible de ella, era necesario cortarse la mano y lo hubiera hecho. Porque se prendió del lavadero y aquella mujer no tenía cuándo salir de allí para terminar de sacarse lo que ella había recibido en la mano. Había sido algo que creo que se lo llevó a la tumba, el trauma que le causó eso, creo. Porque se lavaba con una desesperación, con una situación terrible. Esta mujer parecía que había recibido una piedra caliente en la mano, se la refregaba y refregaba y refregaba y no tenía cuándo terminar para tratarse de sacar aquel escupitajo de aquel niño que le había dado por accidente, por cierto. El Señor Jesús no hizo eso. Le escupieron el rostro, lo abofetearon por mis pecados y por los suyos. Se humilló. Y eso va en contraste con la actitud que nos habla el profeta Isaías, y Isaías capítulo 14, lo puede ver, y Ezequiel capítulo 28. Cuando habla del enaltecimiento del querubín, que luego se convierte en Satanás, al llenarse de orgullo y soberbia, y que dijo aquel querubín, subiré por mí mismo al trono de Dios y me sentaré allí y seré igual a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Fue expulsado. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo hombre. Mientras que Satanás quiso subir para sentarse y hacerse igual a Dios, Dios bajó de su trono. El Verbo se hizo carne y se humilló. Gloria a Dios. Y en su humillación llegó a la muerte por usted y por mí. Gloria a Dios. De eso es lo que nos habla este versículo. Entonces, todo cristiano, naturalmente, recordando que la palabra cristiano significa pequeños Cristo, y se habla allí en Libro de los Hechos, capítulo 11, cuando se le da a los seguidores del Señor ese título. ¿Por qué se le da ese título de cristianos a los del camino, a los seguidores del Mesías? Porque veían que lo que ellos hablaban y enseñaban de Jesús, lo vivían. No lo reconocieron por su forma de vestirse de aquella época. No lo reconocieron porque usaban saco y corbata. No lo reconocieron porque andaban con Biblia en las manos. No. Porque no había diferencia tampoco para ahora, para nuestra forma de mirar la moda de aquella época. Difícilmente podemos reconocer, salvo por estudios bastante profundos,
para comprender de qué manera se diferenciaba la revestidura de hombre con la de mujeres. Ambos túnicas. Los soldados usaban falda. Minifalda usaban los hombres. Porque la minifalda es ropa de hombre y usted lo puede ver en los soldados romanos y gladiadores. Así que la minifalda era una ropa de soldado para que puedan correr en la batalla. No era ropa de mujer. Por lo tanto, en la vida común, todos usaban casi muy parecida la ropa tanto de hombre como de mujeres, las túnicas, los atuendos de aquella época. Así que no se le reconoció como cristiano por su forma de vestirse, sino por su forma de vivir, que eran consecuentes con lo que enseñaban. Gloria a Dios. Quiere decir que los humildes, que se miran con modestia y aún con desprecio a sí mismo, diciendo, Señor, sin ti nada soy un pecador, nos da a entender que son los que han sido profundamente convencidos respecto de su culpa a la vista de Dios. Gloria a Jesús. ¿Amén? Lo que se reconocen pecadores. Y que sin Dios no podemos lograr nada. La siguiente bienaventuranza nos dice allí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Consolación de quién? ¿Del vecino, del pariente, del hermano? Obviamente que no, pues consolación de parte de Dios. Y la consolación de parte de Dios muchas veces no es en el momento en que uno lo necesita o de la forma que uno entiende que debe de recibirlo. Parece ser que aquí se trata de esa tristeza santa que obra en el verdadero arrepentimiento y vigilancia, mente humilde y dependencia continua para ser aceptado por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Así que, ¿quién es el que llora? ¿Cuándo lloramos? Naturalmente, cuando entendemos que no vemos solución al problema, la crisis, ¿qué hacemos? Y recuerdan nuestras antiguas generaciones, los hombres no lloran. ¿Cuántos traumas ha provocado eso a lo largo de la historia? Hombres acomplejados, machistas, violentos, porque no supieron abrir su corazón para que su alma pueda fluir, porque también nos decían las generaciones anteriores de que las lágrimas limpian el alma. Pues siempre hay una liberación después que el hombre llora o la mujer llora, al entender que no hay forma como solucionar su problema y pone su esperanza en Dios para la solución del mismo. Ya, que lloramos en la presencia de Dios. No lloramos ante el juez, ante el fiscal, ante la policía, como lo hacen algunos delincuentes que son artistas en eso, ¿no? No, sino en la presencia de Dios. Diciendo, Señor, solo en ti puedo poner mi esperanza. Aleluya. ¿Cuánta alaban a Dios por eso, hermanos? Gloria a Jesús. Y para los creyentes, naturalmente, llorar en la oración es lo más extraordinario que puede tener un cristiano. Porque siente ahí el espíritu contrito y humillado, Dios lo recepciona. Dios está allí. Y dice claramente, ojo, dice claramente Apocalipsis, que en la presencia de Dios hay un cáliz con las lágrimas de sus hijos. O sea, no se pierde una lágrima de un padre, de una madre, de un hermano que haya orado por otro, porque ahí viene también la otra situación, ¿no? Que una cosa es llorar por nuestros problemas y otra cosa es llorar por los problemas de otro. Obviamente que el segundo caso es lo que a Dios le agrada. Porque ¿quién no tiene problema? Todos lo tenemos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que no nos enfoquemos en los nuestros. Y que si aprendemos a llorar
por otros es algo que a Dios le va a agradar de una forma extraordinaria. Bienaventurados los mansos. Este es algo especial. Vea, hasta aquí estamos viendo lo que es el carácter del cristiano. Cómo el creyente debe de comportarse. El que dice que es hijo de Dios. Bueno, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? Pues? Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Algunos dicen, no, yo soy manso. ¿Cuántas veces he escuchado eso, Señor? Ya saben a lo que me refiero, ¿no? No, yo soy manso, pero no menso. Bueno, no sé qué quieren decir con eso. Ya. Claro, uno entiende que lo que está dando a entender que sí es manso, es humilde, pero no menso, que la primera que le hagan va a reaccionar. No, pues es una mentira. Ese es falso. Porque el Señor también nos dice que cuando tenga una mejilla, pon la otra. Entonces el que pone la otra mejilla es menso. Si tenés una mejilla, eres manso. Pero si pones la otra, ya eres menso. No, pues. Lamentablemente es una realidad que a lo largo de mis 44 años en Cristo lo he venido viendo. Lamentablemente tengo que aceptarlo. Gloria a Dios. Lo he visto, lo he observado. De primera línea, en primera fila. Juicios entre pastores. ¿Cuál es el manso entre ellos y cuál es el menso? Peleando por propiedades. Reuniones de pastores donde se insultan. ¿Quién es el manso y quién es el menso? Lo más triste es terminar en un poder judicial. Pastores con siervos. ¿Quién es el manso y quién es el menso? ¿Quién ha puesto la otra mejilla? Obviamente ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y algunos en esas situaciones se excusaban de decir, estoy defendiendo la obra de Dios. ¿Tenemos que ir al Poder Judicial para hacerlo? ¿Quién es el manso y quién es el menso? ¿Los hay? Lamentablemente. Frente al auditorio que hoy tenemos, de cantidad de hermanos que también lo van a escuchar quizás diferido, mañana, pasado mañana, no lo sé. Tenemos que ser claros, estimado hermano y amigo, quienes actúen así no son cristianos porque no reflejan el carácter de Cristo. Sea quien sea, se llame como se llame. El líder, apóstol, profeta, lo que sea. Si está en esa actitud de contienda contra su prójimo, ya sea convertido o no, el tal no es cristiano. Gloria a Dios. No puede haber un pastor en juicio contra ningún ser humano. Gloria a Dios. Porque nadie entra en juicio por temas espirituales. Soy pastor y me han hecho juicio por un tema espiritual. ¿Cuál es el tema espiritual? No hay forma de explicar eso. Me van a hacer juicio por temas terrenales. Dinero, seguro. Propiedades, ¿qué más? El carro que se robaron o que no se robaron, en fin. Situaciones humanas. Me van a meter preso. Si eso llegara a acontecer, por asuntos materiales. No me van a meter preso por lo que haya dicho en una prédica diciendo que Cristo viene pronto y un juez me enjuicie por ese tema. No me van a meter preso por eso. A no ser que haya una persecución. Ya es otro tema. Pero de que vaya a un juicio contra otra persona por un tema material, el Señor me dice, es mejor sufrir el agravio. Porque de este mundo nos vamos y nada nos llevamos. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Los mansos, nos dice aquí el concepto, son los que se someten calladamente a Dios. Señor, a ti te lo dejo. Recuerdo a un gran hombre de Dios. Gloria a Jesús.
que le informaron como líder y fundador de aquella organización que uno de sus afiliados, uno de sus pastores, se había dividido, separándose, llevándose la congregación, el terreno, el local y todo. Para entonces, los líderes de aquella zona ya le habían prendido juicio. Cuando le informan a este líder, no, déjenlo. Déjenlo que se lleve la propiedad, que se lleve las almas. Es de Dios y el terreno es de Dios. Aquel líder ya murió y el que se llevó, creo que también ya no lo sé. ¿Para qué vamos a pelear por eso? Porque los otros querían entrar en juicio para quitarle la propiedad y a ver si rescataban las otras almas, porque ¿cómo se va a llevar las almas y las propiedades? ¿De quién son las almas? ¿Y de quién es la propiedad? Gloria a Dios. Así dijo aquel gran hombre de Dios. Déjalo que se lo lleve. Si Dios lo ha llamado al ministerio, Dios le demandará por lo que tenga que hacer. Punto. Gloria a Dios. Por eso dice aquí, los que pueden tolerar, hay que tolerar el insulto. ¿Te insultan? Calla la boca, no respondas. ¿Son callados? Gloria a Dios. O devuelven una respuesta blanda. Lo que no dice la palabra. La blanda respuesta aplaca la ira. Los que en su paciencia conservan el dominio de su temperamento y su carácter. No son fosforitos. ¿No? Quítame. No. Gloria a Dios. O la santa paciencia, ¿se acuerdan, no? ¿Qué es santa paciencia? No, es un pastor, no puede responder. El pastor tiene que mantener la cordura, la paciencia hasta lo último. No puede ser iracundo, no puede ser un hombre que insulte, que ofenda, que maltrate a otros. O sea, frente a cada situación que usted pueda estar pasando, mi estimado hermano, la pregunta que usted debe de hacerse en el momento en que usted pase una situación probablemente negativa, controversial en su vida, complicada, lo que usted tiene que hacerse la pregunta inmediata es, Señor, ¿cómo responderías tú en esta situación? Ayúdame a dar la respuesta que tú entiendes que debo de dar. Así de simple. Gloria a Dios. Yo he pasado por esa tentación. En cierta situación tuve una complicación y el abogado que me estaba asesorando me dijo, pastor, hágale juicio. La ganamos. Le dije, no, hermano, tranquilo, conciliación y ahí lo dejamos, hermano. No quiero juicio con nadie. No. Ahí, ok, pastor, su decisión. Ahí lo dejamos. ¿Cómo va a entrar en juicio yo contra otro hermano? Me está difamando. Ok, Señor, ahí está, ahí lo dejamos. Gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ojo, de justicia. No hambre y sed de pan, de panetón, chocolate. No, hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. El hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas en el mundo. El día de hoy lo vemos todos los días por los medios de comunicación, que fácilmente nos llenamos de indignación frente a la falta de operancia, a la falta de tratamiento eficaz en base a la ley, que deben de cumplir los jueces y los fiscales. Frente a abuso, maltrato, violencia, donde al final quien pierde es el que ha sido ofendido, maltratado, herido, golpeado o muerto. Porque los operadores de justicias no cumplen con sus funciones. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que hacer lamentablemente las personas? Recurrir a la prensa, Señor, la poderosa televisión, denunciarlo en los medios de comunicación, ir a la prensa, hacer alboroto allí en la televisión, llamar al periodista
para que comience ahí a inflar el tema, para que los operadores de justicia se muevan, y aún así no se mueven para hacer la justicia que corresponde a ley. Por lo tanto, a veces tenemos que callar y decir, Señor, esperamos en ti la justicia. Tenemos hambre y sed de tu justicia, porque los hombres no la cumplen. Lo dice claramente el profeta Miqueas, que el príncipe, el rey y el juez venden su veredicto por dinero. Y la corrupción en nuestro país y el mundo entero. Y el mundo entero, hermano. Eso está en el mundo entero. Hay denuncias y hay situaciones que no necesitamos ser jueces, haber estudiado tanto tiempo las leyes para comprender que aquella persona es declarada confesa, ha aceptado su crimen. Ha sido encontrado en el acto mismo del crimen. Las pruebas están allí. No necesito haber estudiado para comprender que aquella persona es culpable. ¿Y qué hace el fiscal y el juez? Lo sueltan. Lo dejan libre. Ya. Si el juez y el fiscal dejan libre al criminal, al delincuente, ¿a dónde nos quejamos? ¿A dónde vamos? Naturalmente, cuando aquí esta palabra nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se la declaramos a Dios. Porque ellos serán saciados. Ay juez, ay fiscal, un día estarás delante del trono de Dios y darás cuenta de lo que no hiciste en tu momento, cuando tenías que cumplir la ley. Gloria a Dios. Son términos que expresan una conciencia de aguda necesidad de algo esencial para la vida. O sea, si no hay justicia, la sociedad no puede organizarse. Si no hay justicia, la sociedad no puede avanzar. Porque entra la corrupción y frena, y ya sabemos lo que sucede en nuestro país con respecto a la corrupción. Ahí lo tenemos, el peaje, ya todo el mundo sabe la corrupción que hay allí. Y por causa de esa corrupción, toda la sociedad es afectada y el pan es quitada de la boca de los pobres, quienes más padecen de esta situación. Gloria a Dios. ¿Dónde nos quejamos? El alcalde de Lima tiene las manos atadas por la anterior administración. Gloria a Dios. No hay forma, porque si no denuncian y siguen pagando y siguen pagando. Y ya lo denuncian, todo el mundo sabe, todo el Perú sabe que eso es una mafia y corrupción, pero la cosa sigue normal igual. Las profecías de Isaías y Jeremías abundan con promesas de Dios de establecer su justicia en el mundo por medio del Mesías cuando vendría. Los súbditos del reino de Dios tienen el privilegio, gozo y dicha de participar de la justicia de Dios en el mundo cuando reine el Mesías. El Señor va a establecer justicia en el mundo. Por eso que nos dice el Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, igual en la tierra. Pronto eso va a acontecer. ¿Cuántos lo quieren así, hermanos? No tomamos venganza, pues no, ya, todo el mundo sabe que hay corrupción y aquí el pastor a sofocar a la gente y vamos a quemar todas las garitas de peaje. No podemos hacer eso. Lógicamente no podemos hacer eso. Algunos alcaldes quizás lo quieran hacer, también te darán cuenta, porque no es con violencia. Gloria a Dios. Pero todo eso va a llegar a su fin muy pronto. Si no es por la ley humana, definitivamente por la ley de Dios. Definitivamente, pronto viene el Señor. Seguimos con la siguiente bienaventuranza. Nos dice aquí, bienaventurados los misericordiosos. Así que vaya usted anotando, porque estas no son requisitos para estar ya en el cielo, no, son requisitos que se tienen que vivir aquí en la tierra, en tu barrio, en tu vecindario.
que sepan quién eres como cristiano. Que la Biblia que llevas en tu brazo, la vives en tu vida diaria y cotidiana. Porque ellos alcanzarán misericordia. Debemos no solamente soportar nuestras aflicciones con paciencia, sino que debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a los que estén pasando miseria. Debemos tener compasión por las almas del prójimo y ayudarle. No podemos ser insensibles ante el sufrimiento y el dolor de los demás. No puede haber un pastor insensible. No puede haber un hermano insensible. Lamentablemente, ¿cuántas veces he escuchado aquella expresión? Que esa mujer es una bruja. Bien merecido lo tiene. Gloria a Dios. Hoy te enteraste que el hermano, si el hermano de pecado, el juicio de Dios le ha caído. No, no es así. No es así. Y se olvidan que el Señor dice que Él castiga al hijo que ama. Así que si está bajo esa situación, es porque Dios lo ama. Mientras tanto, tú lo estás jugando. Y pudiendo extender tu mano para ayudarlo, lo frenas y lo condenas. ¿Cómo puede un creyente condenar a otro? Gloria a Dios. Y no extender su brazo de amor y misericordia. La pregunta, ¿Cristo hubiera respondido de la misma forma? Obviamente que no. ¿Te llamas cristiano? ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Como hijo de Dios? ¿O como hijo, mejor, complétalo tú? Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Santo Dios. O sea, un creyente tiene que estar limpio de corazón. Gloria a Dios. ¿Cómo es un limpio de corazón? Sencillamente que cuando ve una maldad, una inmoralidad, no se goza viéndola. La rechaza, la repudia. No soporta. No soporta. Gloria a Dios. No se está ahí complaciendo con el pecado de otros, como dice Romanos. Se complacen viendo el pecado de otros. Murmurando, entrando en contienda. No, un creyente, un hijo de Dios, rechaza, repudia la corrupción, la inmoralidad. No entra en coima, no compra cosas robadas, no compra... ¿Cómo me van a decir pues que un creyente, un pastor, uy, mira el celular que me he comprado? ¿Cuánto? Uy, pero ese no es el precio, no es que es de bajado, no pues, un creyente no puede comprar esas cosas. Hoy se derrama sangre por esas cosas. Matan por eso. Gloria a Dios. ¿Cómo un creyente va a entrar en coima? ¿Cómo un pastor va a arreglar con el juez? ¿Cómo un pastor va a arreglar con el policía? ¿Cómo un pastor va a arreglar con el fiscal? ¿Cómo un creyente le va a decir al juez, al abogado, al fiscal, al policía, cómo es? Ese cómo es, no, pues no está en el corazón de uno que está limpio. Gloria a Dios. Por eso aquí nos dice claramente, porque ellos verán a Dios. Jesús establece una condición moral para poder tener una visión espiritual. ¿Ya? Miramos al mundo a través del lente espiritual bíblico para comprender que lo que se está viviendo afuera no está conforme a la palabra de Dios, que yo tengo que someterme no a las tradiciones de afuera, al comportamiento del mundo, sino a lo que la palabra de Dios me dice. Gloria a Dios. Los 10 mandamientos son básicos en la vida del creyente, no han sido derogados. No debo de robar, pues tampoco debo comprar nada robado.
El corazón es el asiento de los pensamientos, motivos, mente y emociones. Tal es tu pensamiento, tales serán tus actitudes. El énfasis en la condición del corazón está en contraste con los conceptos de los fariseos, de los tradicionalistas, de los legalistas. Gloria a Dios, sea quien sea. No puede tener la boca sucia, no puede insultar, no puede maldecir. Un pastor no puede echar maldiciones, un pastor no puede maldecir, un pastor no le puede desear el mal a nadie. Por lo tanto, si el corazón está limpio, la boca está limpia. Y el que tiene el corazón limpio va a hablar como Cristo habla. Gloria a Dios. Seguimos. La siguiente diapositiva nos dice, bien claro, bienaventurados los pacificadores. Santo Dios. ¿Cuánta falta hace? Porque aún en los púlpitos no hay pastores pacificadores. Es increíble. Porque hay mensajes que son tan contenciosos, tan violentos, que en vez de lanzar pan del púlpito, lanzan piedras. Y las personas, en vez de salir edificadas, salen golpeadas. Porque no es un mensaje pacificador. No es un mensaje que alimente el corazón, que ayude al creyente a calmar sus emociones frente a los conflictos, a los problemas de la vida. Es tan terrible que un creyente sea violento, que en cierta oportunidad una reunión de hermanos donde tuve que ser de moderador para calmar la situación, y uno dice, no, son mis derechos. ¿Qué derecho? No tenemos derecho. No tenemos derecho. Obviamente, bajo el concepto humano pueden tener razón. Entonces que vayan al Poder Judicial allá a pelear, pero si hacen eso tampoco ya dejan de ser creyentes, pues. La palabra de Dios nos manda a sufrir el agravio. Si sufrimos el agravio ya no tenemos derecho a nada, ¿no? Y si ponemos la otra mejilla como el Señor nos manda, ya qué derecho tenemos. En el mundo no tenemos derechos. Nuestros derechos y obligaciones están enfocados en el comportamiento de Cristo para con la sociedad en la cual nosotros debemos estar bien reflejados. Cuando las personas nos miran, tienen que ver a Cristo reflejados en nuestras acciones, nuestro comportamiento, y no en nuestro saco y corbata, ni Biblia en mano. ¿Cuántas veces me han dicho, ¿qué? ¿A qué iglesia va? ¿A tal? ¿Dónde va fulano? No, ahí no. Sé quién es. Es mi vecino. Lo conozco. Increíble. Increíble, yo siempre lo he dicho. ¿Cómo saber que un hermano es un buen creyente en su barrio, en su casa? Cuando me trae al vecino a la iglesia. Porque una cosa es clara, el vecino conoce a ese creyente más que su pastor. Pues vive ahí, pues cerca, las paredes se oyen, escuchan. Entramos, salimos, nos observan, nos miran. Así que yo, ¿cómo puedo saber que un creyente es un buen creyente? Pues cuando me trae al vecino a la iglesia. Al vecino no se le gana reprendiéndolo. Se le gana dándole un ejemplo de vida, comportamiento, amistad y hermandad. Donde el vecino te ve y dice, te observa, te mira, sabe cómo te conduces, cómo te comportas. Gloria a Dios. De lo contrario, tú no vas a entrar al cielo. Jesús promete su paz a los discípulos. El saludo paulino dice, gracia a vosotros y paz. Expresa el deseo del apóstol para todos los seguidores de Cristo. La paz es el fruto del Espíritu. Dice claramente, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay paz, por lo tanto es pacificador, pues. Pacificamos. Damos ese mensaje de unidad, de hermandad, de paz al vecino. Calmamos las aguas, tranquilo, le decimos, vamos a orar, vamos a buscar la solución en el Señor. Vamos a la oración primero, cálmate, tranquilo. No te desesperes. Gloria a Dios. Eres abusado, eres golpeado por el vecino, el pariente, el amigo.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar lo de tu barrio? No puedes hacer eso. ¿Le vas a mandar la moto? No puedes hacer eso. Lo que tienes que hacer es venir aquí a la iglesia a orar, tirarte al piso en el interior de tu casa y que Dios le mande sus ángeles. O el Espíritu Santo para que sea redarguido aquel hombre. La oración que hizo Esteban cuando era apedreado: Padre, no le tengas en cuenta ese pecado. Mientras tanto, le estaban cayendo las piedras. Y el Señor le hizo caso a Esteban en esa oración. Que en el siguiente capítulo, quien había amotinado a la gente y promovido a que le lancen las piedras, termina convertido a Cristo y se convierte en el apóstol Pablo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? ¿Tienes enemigos? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Le vas a mandar la moto o lo vas a tener a la presencia de Dios en oración? ¿Quieres que Dios le abra el suelo de los pies para que caigan al infierno vivo o quieres que el Espíritu Santo lo toque para que sean salvados? Gloria a Dios. Tu decisión. Dios toma la iniciativa, nos dice aquí, para hacer la paz con los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No puede haber un creyente que esté promoviendo la violencia bajo ningún sentido. No hay forma, no hay manera. Eres hijo de Dios, tienes que sufrir el agravio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí podríamos detenernos para varios mensajes, varios cultos, porque lo que el día de hoy se habla con respecto a lo que es el cristianismo, lamentablemente el día de hoy se habla de un cristianismo cómodo, moderno, acomodado a la circunstancia, de mucha felicidad, prosperidad, eres cabeza y no cola. Cristo no engaña a sus oyentes. ¿Me vas a seguir? Vas a sufrir por mí. Vas a padecer persecución. Podemos decir que desde Esteban, el primer mártir de la iglesia, hasta el año 325, más de 2 siglos de persecución, donde los cristianos sufrieron a causa del Imperio Romano y de los religiosos también de aquella época, siendo lanzado a la arena del circo, tragado por los leones, muertos como antorcha encendida bajo el gobierno de Nerón. Los cristianos cerraron la boca y morían alabando a Dios y no maldiciendo a sus enemigos. Pero también nos dice la historia que a medida que los cristianos morían tragados, destrozados por los leones en las graderías, otros estaban convirtiendo a Cristo. Al punto que el primer emperador Constantino terminó diciendo: si voy a matar a todos los cristianos, tengo que terminar con todo el imperio. Ya más de la mitad del imperio estaba convertido a Cristo. Terminó convirtiéndose él también. No me extrañaría verlo en el cielo. Algunos lo mandan al infierno, Constantino, echándole la culpa que creó lo que es el día de hoy la iglesia tradicional, pero no es así. No es así. No me extrañaría si está. Yo creo que Nabucodonosor está en el cielo, pues con mayor razón Constantino también. Deben estar ahí juntos los dos. Gloria a Dios. Porque también nos dice de que se bautizó antes de morir. Dios es grande en misericordia. Si salvó a Nabucodonosor, ¿por qué no lo puede salvar Constantino? Jesús advirtió a los discípulos del costo de seguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que perseguir por seguir a Cristo? Bueno, en nuestro país no hay persecución, claro. Pero sí lo hay en México. Han sufrido persecución en nuestro país, en Platería, Puno, a principios del siglo XIX, siglo XX.
qué decir de los países musulmanes? China, Corea del Norte, hay persecución. ¿Cómo puede haber persecución de personas que por causa de su amor a Cristo al entregarse se convierten en buenos ciudadanos? Porque se convierten en buenos ciudadanos, pues. Yo estoy seguro, segurísimo, que allá en Corea del Norte hay muchos y miles de cristianos presos por causa de Cristo, clamando por su líder. Que el Señor tenga misericordia de él, lo salve pronto y se le revele. No lo están maldiciendo. Gloria a Dios. Se convierten en hombres de ejemplo de vida, de alta moral, principios y valores. ¿Por qué lo persiguen? Obviamente por la gran corrupción que hay en el mundo. ¿Eh? No podemos tener un presidente cristiano en nuestro país. Porque son anticorrupción, pues. ¿Cómo voy a nombrar a un a no ser que se deje corromper, ¿no? Entonces ahí sí sería un buen candidato. Pero si es un hombre de principios, de valores, como he conocido, gloria a Dios, conocí a un hermano, a un pastor que fue en un municipio aquí del Callao, regidor, y se dio testimonio que cuando estuvo durante su periodo de regidor, se mantuvo íntegro. En las siguientes elecciones, aquel partido que lo había llevado de regidor ya no lo consideró. ¿Por qué? Que el hombre pues no cede, pues dijeron. No era un buen candidato ya. Porque no había forma de arreglarlo, pues. No había forma. Por lo tanto, el partido ya no lo puso en su lista. Porque en su primer periodo no había forma que lo arreglaran. Por lo tanto, no es un buen político. Gloria a Dios. Por eso que luego terminamos siendo perseguidos, porque no nos acomodamos a lo que el mundo establece como normas de vida, que tiene que ver con corrupción, inmoralidades. Por eso nos persiguen. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Porque no hay manera, pues. ¿Por qué? Si hizo un buen gobierno, participó bien, pues ya, pues que ahora vaya de alcalde. No, pues si como regidor no se dejó romper la mano, como alcalde no lo va a hacer y no va a haber forma de arreglar nada aquí. Mal candidato. No nos acomodamos a las corrientes del mundo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si están mintiendo, tranquilo, no te preocupes. ¿De qué te preocupas? Déjalo. Señor, no le tengas en cuenta ese pecado. Trata con ellos, revélate su vida, háblale. Por eso que cuando me dijeron, hágale juicio, pastor, no, le digo, ahí nomás mi hermano. Conciliamos y ahí terminamos la situación y así lo hicimos. La paradoja es evidente y sorprendente. Jesús llama a los perseguidos dichosos, todo lo contrario a la que normalmente se piensa. La razón para esta dicha es triple. El reino pertenece a ellos. Tendrán una recompensa grande en los cielos. Gloria a Dios. Y forman parte de una gran compañía de profetas que fueron perseguidos también. Gloria a Dios. La última bienaventuranza. Dios no le promete, el Señor no le promete a sus seguidores que aquí en el mundo todo será de maravillas. A lo largo de estos 2000 años de historia cristiana siempre ha habido persecución a los cristianos. Nunca ha dejado de haber persecución. Sencillamente que ha ido cambiando de acuerdo a la situación política de las naciones, ha ido evolucionando, ha ido cambiando.
En nuestro país, siglo XVIII, siglo XIX, ya desapareció, ya no hay persecución. No significa que como aquí tenemos paz para predicar en cualquier lugar, lo sea en el mundo entero. No, porque nuestros hermanos en China sufren persecución, Corea del Norte están presos, en la India hay persecución, en África queman los templos, secuestran a las cristianas, y en los países musulmanes meten preso a todos aquellos que dejan a Mahoma por Cristo, llamándole traidores. Hay una policía religiosa para meter preso a los que se convierten a Cristo. Gloria a Dios. Siempre ha habido persecución. El Señor no promete que al aceptarlo todo va a ir de maravilla. Ahora, en nuestro país no hay persecución. Está bien, ven a Cristo, pero no pienses que todo va a ir de maravillas. Alguien me dijo en cierta oportunidad, cuando estoy lejos de la iglesia, todo me va bien. Cuando vengo a la iglesia empiezan los problemas, las dificultades. ¿Y qué cosa quieres? Le dije. Yo sé de qué trabajas y de qué vives. Obviamente, si vienes a Cristo ya no puedes andar en coimas ni arreglo, que es lo que tú acostumbras a hacer. Ahora estás en Cristo, tienes que trabajar y ganarte tu plata con el sudor y tu plata limpia para trabajarla y dar testimonio. Entonces ahí está el diablo que no quiere que tú tengas victoria en eso y te va a poner 1000 dificultades. Te cansas porque las ofertas siguen del otro lado de la oscuridad y cedes a la tentación y vuelves a tu rollo y el pecado y la corrupción y el diablo te aplaude. Hijo mío, me dice, ven aquí, sígueme. Y te vas con él. ¿A dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Es tu decisión. Gloria a Dios. Por eso el Señor que dice, hijo mío, dame tu corazón. Tú le das tu corazón y Él te va a ayudar. Y si amas a Dios en primer lugar, vas a valorar primero la salvación de tu alma que las comodidades que el mundo te ofrece. Gloria a Dios. Así que nuestro Salvador, por último, ¿qué nos dice? Estas 8 características de la gente bienaventurada que tienen el carácter de su Señor son luz y sal para el mundo, por lo cual tenemos que ser la imagen de Cristo en la tierra, no parecer al no comportarnos como Él antes, ante la sociedad. ¿Qué significa esto? Ser y no parecer. Tengo que ser la imagen de Cristo y no parecer la imagen de Cristo. No, tengo que ser la imagen de Cristo en la tierra. Cuando la gente me ve, tienen que ver a Cristo hablando. Tienen que ver a Cristo comportándose como tal. Gloria a Dios. ¿Cómo trato a los demás? Debo tratarlo como Cristo los debe de tratar. Gloria a Dios. No importa lo que me digan, no importa lo que me hagan. Tengo que ser el reflejo de Cristo en la tierra y no andar con una vila para parecer que soy cuando en realidad no lo soy. No puedo ser hipocresía espiritual. Tengo que ser cristiano a cartas cabal. Ser la imagen de Cristo. Por lo tanto, la bienaventuranza nos habla del carácter del creyente. El que no se comporta a la altura de la bienaventuranza no es hijo de Dios. Por lo tanto, no será bienaventurado. Si no es bienaventurado, no es feliz. Si no es feliz con Cristo, le espera un eterno sufrimiento. El Señor vino para mostrarse ejemplo. Y al decirte, yo pude vencer el pecado, tú también lo puedes vencer. ¿Qué es lo que el Señor te dice? Hijo mío, dame tu corazón. Solo no podemos vencer la tentación. Solo no podemos luchar contra todas las adversidades del mundo. Tenemos que pedirle ayuda al Señor Jesús. Señor, solo no puedo. ¿Cierto? Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Si tú le das tu corazón, Él viene y mora en él. No te preocupes por tu debilidad, defectos y pecados. No es el punto. El Señor dice, no, límpialo primero. No. Él te dice, dame tu corazón. Se lo das y Él lo limpia.
Gloria a Dios. Y Él entra a morar. El apóstol Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entra el Señor por tu corazón y los diablos salen por todos lados. Y Él establece su gloria y su presencia allí. Y Él te va a ayudar a vencer la oscuridad y el pecado. Y serás entonces la imagen de Cristo en la tierra, siendo bienaventurado. Gloria a Dios. Lamentablemente tenemos que decirlo. Si lo que hoy hemos tocado no lo ves en tu líder, no lo ves en tu pastor, no lo ves en tu hermano, el vecino, no son cristianos. Sea profeta, apóstol, predicador, sea quien sea. Es un mentiroso y es un falso. Ahora, no te fijes en ello para decir, entonces, ¿para qué voy a congregar? Pues yo no te estoy diciendo que vayas a una iglesia determinada. Lo que te estoy diciendo es que le des tu corazón a Cristo. Tú le das tu corazón a Cristo y Él te va a guiar a dónde debes de ir a congregar y buscar una iglesia donde sí te enseñen a vivir como Cristo, a hablar como Cristo y a actuar como Él. Y serás entonces un hijo de Dios. ¿Cuánto le dan a Dios por eso, hermanos? Ser y no parecer. Nos ponemos de pie. Para todos nuestros hermanos que están ahí en sus casas, si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, yo te invito que allí en tu lugar, tú le digas al Señor, Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame de toda inmoralidad. Y si tú has estado congregando en alguna iglesia, mi hermano, y no has estado actuando como hijo de Dios, quizás hasta en juicio contra otro creyente estás, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Límpiame de todo pecado. Ayúdame, Señor, a vivir tal como a ti te agrada. Solo no puedo, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Ven a mi corazón y lávame con tu sangre de todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, amigo, ¿se escuchó esta palabra? Yo sé que hay una iglesia cerca de tu casa. Acércate a ella, escucha la palabra y vive para Cristo. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.